Minutos aquí en el rumbo de la mañana, en el rumbo del país. Y tenemos el placer, como siempre, de recibir al doctor Pancho Álvarez, Francisco Álvarez. Bienvenido, Pancho, buenos días. Buenos días, Domingo, a ti, a todos los que están en cabina, así como los radioescuchas, a tu orden. Gracias por aceptar la invitación, Pancho. Ya que Siempre. estamos con Pandora Papers, nos gustaría tú, como experto, como especialista en estos temas, que orientaras a la ciudadanía sobre el tema de la legalidad de estos temas. Ya, fíjate, lo que hay primero que señalar es que de lo que se trata es de utilizar una sociedad, una compañía, una persona moral, como también se le dice, que es diferente a las personas de sus accionistas. Esa persona moral, esa compañía, puede ser constituida, originada en República Dominicana, y sería una compañía local, o puede ser constituida, originada en otro país, y se rige entonces por las reglas de ese otro país. Por ejemplo, usted puede constituir perfectamente una compañía en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, y la validez de esa compañía pues se rigen por las leyes del estado de Nueva York. Si la constituye en República Dominicana, se rige bajo las leyes de la República Dominicana. Constituir una compañía en territorio dominicano o fuera del territorio dominicano, en cualquier parte del mundo, no es un delito, en ninguna parte. Lo que es un delito es utilizar la compañía, sea dominicana o sea extranjera, que le llaman offshore, porque offshore, traducido literalmente del inglés al español, significa fuera de las costas, fuera de las costas dominicanas. Y repito, tener una compañía local o extranjera no es un delito. Ahora, el delito se aparece cuando usted utiliza esa compañía, sea local o sea extranjera, para lavado de activos, para evadir impuestos o para cometer cualquier otro delito. Eso es lo que es ilegal y eso es lo que debe perseguirse. Bien, Pancho, un abrazo, mi querido. Hay una preocupación entre algunos sectores de la sociedad que entienden que la intención misma de evadir todas las imposiciones que hay en sociedades tradicionales como la nuestra constituye de por sí una negación a esa nacionalidad que algunos proclaman. Eso es por un lado. Y por el otro, están todos los que son y son todos los que están en esta entrega de Pandora Papers. Mira, lo que pasa es que hay que dividir. Si tú me dices, quienes utilizan compañías extranjeras u offshore constituidas en lo que se denominan los paraísos fiscales, porque eso es importante explicarlo, usualmente lo que se hace es que se constituyen esas compañías en Panamá, en British Virgin Islands, las Islas Vírgenes Británicas, en Gran Caimán, en sitios donde tú puedes operar una compañía sin pagar impuestos. Y te dirá, ¿y qué recibe ese país? Bueno, ese país se constituye usualmente en un centro financiero, porque aunque no le cobra impuestos a las compañías, esas compañías se establecen allá, abren cuentas bancarias en los bancos de ese lugar, Sí. en Panamá, y eso atrae capitales hacia esos países. Claro. Por eso esos países lo hacen, no es porque lo hacen para contribuir con el crimen o con el delito, lo hacen porque atraen capitales de esa manera. Yo sé que lo que somos un poquito mayor de edad, recordamos lo que se denominaba en el pasado los divorcios al vapor. Sí. Entonces, bueno, pues los divorcios al vapor, ¿qué era? Una ley dominicana que permitía que los extranjeros pudieran venir a divorciarse en República Dominicana y se divorciaban en 3 o 4 días. Así es. Llegaban aquí, se pasaban un fin de semana, llegaban casados, se pasaban un fin de semana y se iban divorciados. Así es. ¿Y por qué República Dominicana hacía eso? Para atraer divisas, para atraer personas que vienen aquí, así como los casinos atraen con el juego a las personas. Ahora, aquí lo importante es, repito, tú dices, ¿son todos los que están? Bueno, sí, no, definitivamente que no. Si es por el uso de compañías extranjeras, ahí falta muchísima gente. Ahora, si es por el uso ilegal de compañías extranjeras, de compañías offshore, también debe faltar mucha gente, pero hay que hacer esa discriminación. Uno no puede generalizar.
Claro. Uno no puede decir, todo el que tiene una compañía offshore está cometiendo un delito, porque eso no es cierto. Pancho, buenos días. En esa línea Buenos días. hay también una generalización, intencionada o no, que es parte de la premisa de que necesariamente una offshore constituida, cuyos titulares sean dominicanos, se hace con el expreso fin de evadir impuestos y que no hay forma, por ejemplo, de hacer operaciones fuera que no estén grabadas en la República Dominicana. Ese es un tema que quisiéramos que si nos puedes dar un poco de luz al respecto. Y lo otro es, ¿cuál sería la razón de incorporar en esta investigación realizada por el consorcio, en el caso del presidente Luis Abinader, cuando el propio presidente señala en su declaración jurada los paraísos offshore que estaban operando? Mira, yo creo que las dos preguntas se pueden fundir en una respuesta, en el sentido de que por qué se constituye una compañía offshore fuera de República Dominicana no solamente es para evadir impuestos. Hay gente que lo hace y tal vez mucha gente que lo hace para evadir impuestos, pero no es cierto que esa es la única razón de ser. Hay razones, por ejemplo, de reorganización patrimonial, donde, por ejemplo, en vez de usted querer dejarle cuando muera a su familia inmuebles, negocios que producen dinero, activos complejos, usted lo que hace es que lo resume todo, todos esos activos pertenecen a una compañía que es una compañía offshore, y cuando usted muere, claro, eso no le impide, usted tiene que pagar el impuesto sucesoral en República Dominicana, porque obviamente hay que tributar sobre eso, pero le permite a usted evitar que sus herederos, que son sus hijos, vamos a suponer, pues se estén peleando, porque es más fácil decir, todos los activos de la compañía, de mi papá estaban en una compañía, y esa compañía tenía 100,000 acciones, y somos dos hijos, pues nos toca 50,000 acciones cada uno. Es muy fácil dividir el patrimonio cuando está organizado a través de compañías. Y ustedes dirán, ¿y por qué no lo hacen solamente con compañías locales, nacionales? Bueno, porque también las compañías, desde su origen, son un instrumento de protección del patrimonio. Y yo estoy hablando desde su origen, de 2 siglos atrás. O sea, yo no estoy hablando de cuando el lavado existía. Tal vez ha existido para siempre, ¿no? Pero, en fin, estoy diciendo que cuando esa ficción que es una compañía, y digo que es una ficción porque la compañía es una persona, como tú, como yo, lo que pasa es que no es una persona física, es una persona moral, y tiene patrimonio propio, diferente al de sus accionistas, y esa es la ficción que se crea, una persona que es papeles. Pero eso se creó en el siglo XIX, o sea, hace 200 años que se está utilizando. El problema aquí es cuando tú utilizas de manera incorrecta ese instrumento que puede ser muy útil para reorganizar patrimonio y hasta para operaciones comerciales, porque las grandes corporaciones mundiales, cuando van a hacer una operación nueva, por ejemplo, constituyen un vehículo nuevo. Cuando digo vehículo estoy hablando de una sociedad nueva, para esos fines, para segregar el riesgo que representa esa operación de el riesgo de sus demás operaciones. O sea, hay múltiples formas de utilizar las compañías de manera legítima. Lo que pasa, y aquí vuelvo y lo insisto, es que este problema tiene una doble dimensión. La dimensión legal que yo acabo de explicar, si usted tiene una compañía offshore, no hay problema mientras usted declare ante la DGI que tiene esas compañías y los dividendos que reciba de esa compañía lo declare aquí en República Dominicana y pague los impuestos correspondientes. Mientras usted haga eso, usted está en la ley. Esa es la primera dimensión, la legal. Pero la segunda dimensión es la moral. Exacto. Y esa es mucho más difícil. ¿Qué significa la dimensión moral? Bueno, lo que está pasando ahora en el país, que algunos quieren explotarla diciendo es que el presidente Abinader, aparte de una obligación legal, tiene una obligación moral. ¿Por qué? Porque debió dejar esos capitales en República Dominicana para beneficio del país. Y la pregunta que yo me hago es, por lo que yo he escuchado, porque yo no tengo más información que la que he escuchado, por lo visto muchas de esas compañías son propietarias. Patrimonio familiar. Y de activos que están en República Dominicana. Que están operando aquí. Que están operando aquí. Entonces la pregunta sería, entonces, ¿el presidente la declaró? Si la declaró, va bien.
Segunda pregunta, ¿pagó impuestos sobre ella? Porque, por ejemplo, una compañía que es propietaria de una villa en La Romana, esa compañía tiene que pagar el impuesto a la propiedad inmobiliaria, Sí. o el IPI, El IPI. o el impuesto a la sociedad, el impuesto a los activos de la sociedad, el ISA. La pregunta es, ¿pagó? Si el presidente pagó, yo, si fuera él, lo que haría sería que pediría certificaciones a la Dirección General de Impuestos Internos sobre cada una de esas compañías, de si está al día o no en el pago de sus impuestos. Con esa certificación, sencillamente depositarla en la Cámara de Cuentas, hacerla pública, en fin, y punto. O sea, el caso debería cerrarse ahí, bueno, excepto que se determine que fue utilizado para otros fines. Okay. Pancho, en la medida que la globalización se impone, la apertura del campo sobrepasa el límite nacional y la gente se moverá por conveniencia a nivel financiero. A pesar del uso del offshore como una evasión, la tendencia es que esa liberalización siga ampliándose. ¿Qué tú crees? Mira, Fafa, qué bueno que tú trajiste el tema de la globalización, porque la globalización es un fenómeno real que se utilizaba muchísimo hace 20 años, pero que está presente hoy de manera ya cultural, vamos a decirlo. Implica trascender las fronteras las fronteras físicas de los países para cometer delitos que algunos llaman transnacionales, ¿no? Pero también implica pues medidas de todos los países de la comunidad internacional para frenar esa práctica ilegal. Y por ejemplo, ustedes conocen, hay un grupo que se llama Grupo de Acción Financiera, que lo creó el G7, los 7 países más industrializados del mundo, con la finalidad de dictar normas contra el lavado de activos y también contra el terrorismo internacional, pero son las famosas 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiero. Y República Dominicana, la ley que tenemos de lavado de activos está altamente influida por esas normas del Grupo de Acción Financiero, por el GAFI. O sea, en otras palabras, el entorno internacional, Fafa, se mueve hacia controlar pues el flujo de riquezas a través de las fronteras. Y yo te puedo decir por mi práctica profesional que hoy en día tú quieres ir a abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos en un banco o aquí en República Dominicana en un banco a nombre de una compañía offshore, te da muchísimo trabajo, porque toda la información que te requieren y que te piden, como decimos en República Dominicana, te piden hasta la madre de los tomates. Y tu acta de defunción, tu propia acta de defunción. Ya lo sabes. ¿Pero por qué? Porque hay una práctica internacional para restringir precisamente el uso de compañías offshore para fines ilícitos. Así Entonces, es. tú de repente, Fafa constituye una offshore en Panamá y va a abrir una cuenta bancaria en cualquiera de los bancos dominicanos. Le van a pedir un listado de cosas. ¿Por qué? Porque los bancos son sujetos obligados. Así Y es. ya no solamente los bancos, y los dealers de carros ni hablar, y los casinos ni hablar, pero los abogados, los contables, los auditores, somos sujetos obligados también. O sea que no puede venir una persona a mi oficina y sin yo conocerla... Delegarte un poder, así es. No, delegarme un poder ni hablar, pero ni siquiera constituirle una compañía. Si yo no le hago primero lo que se llama un proceso de debida diligencia. Bien. Para que no nos vaya a pasar lo que nos pasó a nosotros en la firma donde yo trabajo, y es un caso que he relatado públicamente, que llegó un señor español, inversionista, que tenía unos antecedentes impecables, que vino de la mano de empresarios dominicanos importantes, y vino a la oficina nuestra con una compañía panameña que él había creado, y nos pidió que la registráramos aquí, en registro mercantil, y las acciones eran al portador. En ese momento las acciones al portador no estaban prohibidas, hoy en día están prohibidas. ¿Y qué hicimos nosotros? Registramos esas acciones en el registro mercantil, pero pusimos el nombre de la persona, del propietario. No lo dejamos como al portador nada más, sino que pusimos que en ese momento pertenecían a esta persona. Pues esa persona, que era el cliente nuestra en ese momento, se molestó con nosotros porque pusimos su nombre en un registro público y se fue de la oficina, dejó de ser cliente nuestro. 3 años después, ¿qué pasó? Esa persona fue atrapada en España
acusada de narcotráfico. ¿A quién me estoy refiriendo? Todo el mundo conoce el nombre, Arturo del Tiempo. Arturo del Tiempo. Gracias, Fíjese- Pancho. Fíjese lo peligroso que es no hacer el proceso de debida diligencia, no conocer a su cliente, Así que es. es como se le denomina usualmente. Gracias, querido Francisco Álvarez, por tu participación en este rumbo, el rumbo de la mañana. Gracias a ustedes.